Bienvenidos a un nuevo episodio de Tolentino Podcast, donde abordamos los temas más relevantes de la comunidad migrante en España. Hoy tenemos un episodio muy especial y muy cercano a mi corazón. Como madre de un niño con TEA, como ustedes saben, pues conozco de primera mano los retos, miedos y desafíos que enfrentamos las familias con un niño con necesidades especiales. Sobre todo porque lo he vivido. Y ese reto pues se vuelve mayor si hay que tomar la decisión de migrar con un hijo con discapacidad. O muchas veces cuando somos de otros países, como es el caso de nuestra invitada y mío, cómo incorporar todo esto cuando tenemos que viajar a nuestros países de origen. El miedo a lo desconocido, la incertidumbre de si nuestro hijo o hija tendrá ese acceso a los apoyos necesarios y las angustias de no saber si seremos bien recibidos en ese nuevo país son sentimientos muy comunes en miles de familias a la hora de tomar la decisión de emigrar. De hecho, hay ciertos estudios recientes que indican que aproximadamente el 60% de las familias con un hijo con una discapacidad siente temor profundo de emigrar por miedo a no encontrar los servicios adecuados en su destino. Y esto es un tema que lo vivimos constantemente por las consultas que pasamos aquí en Tolentino. Pero también hay esperanza, existen recursos, redes de apoyo y sobre todo historias de inspiración de otras familias que nos muestran que sí se puede. Muchas familias pues, han encontrado en España una oportunidad de mejorar la calidad de vida de sus hijos y aunque el camino no es fácil, realmente es posible. Y para hablar de este tema, hoy me acompaña una amiga, abogada, que también es inmigrante como yo, que es cubana y madre de una niña TEA. Y nos va a compartir pues, sus experiencias, los obstáculos que ha superado y esos recursos que han marcado la diferencia en el camino aquí en el territorio español. Así que bienvenida, Lourdes. Muchas gracias, Navy. Gracias por la invitación. Placer estar aquí. Este podcast va a ser un poquito, yo espero no llorar, porque yo cada vez que toco este tema todavía soy muy sensible y voy a intentar que sí llegue a otras familias que de alguna manera muchas veces lo que hacen es una consulta migratoria, pero que dentro de ellos su gran temor es ¿qué voy a hacer con mi hijo? ¿Dónde lo van a recibir? ¿Qué va a pasar con él en ese nuevo entorno que le quiero dar? Y si es seguro para que ellos puedan tomar la decisión de emigrar. Ya no depende ni siquiera de ellos, si tienen trabajo, si tienen medios económicos. Su mayor miedo y su reto es ¿qué haré con él? Un niño con unas necesidades especiales para que se pueda incorporar a la sociedad. Y yo creo que nadie más que tú que nos pueda contar la historia de cómo una madre, abogada, una gran profesional, enfrenta ese equilibrio entre ser emprendedora, entre ser madre de una niña con unas necesidades especiales para llevar todo este reto. Así comienzan a contarlo, por favor. Claro. Lo primero, ¿cómo llegaste a España? Para ir entrando en territorio español. Vale. Bueno, llegué en avión, así que eso es muy importante, porque se puede llevar por varias vías, pero en mi caso llegué en avión, y esto es una broma que siempre... Sí, de Cuba, normal. Exactamente. Porque puede ser, pero bueno, en este caso no hay otra forma de llegar que no sea en avión. Y bueno, pues llegué para superar mis estudios, ¿no? Hacer un máster en Derecho de los Negocios en el año ya 2007. O sea, llegamos juntas. Sí, pues mira, sí, pues ese año. Y bueno, pues aquí sigo. Siempre digo que al final venía por 10 meses porque era para un máster y me enredé y aquí estoy. Hice 3. Sí, es así. Como en esos tiempos los estudiantes no podíamos trabajar, entonces yo terminé haciéndome 3 máster para el tercer año poder obtener una residencia que me permitiera trabajar. Claro, bueno, yo hacía unas prácticas en ese momento con el máster que se me permitió, pero ya luego pues ya me quedé para homologar el título y poder ejercer la profesión aquí, efectivamente. Así que nada, ahí estoy. Bueno, así uno se va convirtiendo y se va haciendo un poquito parte de aquí. Y la experiencia de madre. ¿Cómo es? Porque en tu caso ha sido igual que yo, donde, por ejemplo, yo me dediqué muchos años a hacer mi vida profesional, no como en nuestros países de origen. En mi caso, yo no tuve la decisión de ser madre muy pronto, esperé unos cuantos años, mi hijo apenas tiene ahora 6 años, y esperé que pasara un poco el tiempo para tomar esa decisión porque mi tema profesional para mí es mi pasión, no solamente es mi trabajo, sino es algo de mi día a día. Y recibo un primer diagnóstico cuando León tiene 2 años. Sinceramente, Lourdes, yo no había escuchado la palabra autismo en mi vida. Hasta que me diagnostican al niño en plena pandemia.
con autismo y tengo que comenzar a conocer esos retos. Comienza a contarnos tú también como madre primeriza cómo fue tu experiencia. No, yo creo que la experiencia es difícil, no sé, o sea, que se siente aquí una madre y diga que es un camino de flores, ¿no? O sea, yo creo que la experiencia siempre es complicada, cada uno la vive de una manera, nunca es sencilla ni la transitas de igual forma. En mi caso me pasa como a ti, o sea, ser madre es una decisión que me costó también porque en la profesión que nosotras hemos elegido, que es ser abogadas, ser madre es a veces un hándicap para poder crecer determinados despachos de abogados, determinadas empresas, con lo cual pues poner por delante el hecho de ser madre y ponerlo en la balanza con la profesión fue una decisión ya para empezar compleja, independientemente de luego pues saber o no que tu hijo pues puede tener o acarrear un problema, ¿no? Entonces solo el hecho de decidir si eres madre o no ya era una decisión importante, pero bueno, la asumí con felicidad, con ganas de intentar balancear ambas cosas. Y bueno, pues me pasa también que cuando ya la niña está por cumplir 24 meses, que son los 2 años, empezamos a notar determinadas dificultades que yo siempre, te diría que yo las había notado un poco antes, ¿no? Pero pasa que como eres madre primeriza y como quizás las referencias que tienes de otros niños son limitados, bueno, pues tú confías en que igual es algo pasajero o no sabes bien, las personas pues ven a la niña y te intentan decir, no, la niña no tiene nada, eso es normal, que no va a hablar, que espérate un poco y hablará. Entonces pasas una temporada ahí que sabes que tienes tus dudas, pero tampoco te inclinas ni te vas a hacer determinadas consultas como más profundas porque crees que quizás es un error o una exageración de madre primeriza, ¿no? Exacto. Que eso me lo decían constantemente. Yo siempre, en el fondo, sentía que algo no estaba bien, ¿no? O sea, yo veía a mi hija perfecta desde el punto de vista físico y además que es hermosa. Está mal que lo diga yo, pero lo es. Sí, es así. Y quizás eso me hizo... ya fue una primera barrera, ¿no? Y esto lo digo muchas veces en conversaciones privadas o a veces en ámbitos públicos, que la belleza de mi hija fue una barrera para su diagnóstico. Y es algo que luego he ratificado con algunas psicólogas que suele pasar en el diagnóstico del autismo de la mujer, ¿vale? Porque lamentablemente a veces se asocian discapacidades o problemas en los niños y en adultos con expresiones fenotípicas del rostro, del cuerpo, y si el niño no tiene pues un hombro mal o un brazo o camina y lo ves bien y encima tiene la suerte de ser bonito o bonita, pues eso retrasa el diagnóstico, incluso retrasa que el médico se involucre en decir, espérate, vamos a echarle un vistazo a esto, ¿no? Y esto a mí me pasó y es un poco complicado porque reconozco que hay pediatras excepcionales y buenísimos a nivel español, pero bueno, tropecé con varios que no me diagnosticaron a la niña o que simplemente me daban, como decimos aquí vulgarmente, patada para adelante, ven dentro de 6 meses y ya hablaremos. Y yo decía, pues no puede ser, o sea, yo necesito... Es una edad que... Es una edad y entonces ella no expresaba otros síntomas, vamos a llamarle, o rasgos, ¿no? Pero siempre en el fondo yo sabía que había algo distinto en ella, ¿no? No sabía ni tenía la capacidad de ponerle ese apellido o esa palabra de autismo, pero bueno, que algo podía ser. Y sí que es difícil, Navy, porque primero transitas por una serie de circuitos a los que no estás acostumbrada, aún siendo una gran profesional. Esto es otra de las cosas que a mí me chocó bastante. Digo, bueno, si yo, que soy una mujer inteligente, me considero que tengo estudios, que tengo un nivel profesional altísimo dentro del país que vivo, paso trabajo y me cuesta aceptar lo que está pasando y llegar a los sitios que tengo que llegar, imagínate el que no tiene todo esto y encima también la parte económica, ¿no? Entonces sí que es cierto que el momento inicial, si no tienes una guía, yo siempre digo, bueno, pues ¿dónde me bajo yo una guía que diga qué tiene que hacer un padre
cuando le dicen que su hijo puede ser autista, ¿no? Y siempre he dicho, ojalá hubiese un botón que apretar y ¡pum!, todo se solucionaría, no en cuanto a que el niño dejara de ser autista, sino a que todo lo que tienes que conseguir, que al final lo consigues, suceda en el mismo momento engrasadamente, ¿no? Tú, como si fuese un Tetris o un puzzle que encaja. Eso yo creo que sería el sistema ideal y no sucede así, ¿no? O sea, vas obteniendo cosas, vas haciendo paso, pero es que el tiempo va pasando, ¿no? Y entonces ya el niño no tiene 2 años, tiene 4, tiene 6, tiene 8. Cuando llegas al 8 ves que ya no le toca la terapia de tal, ya, ay, pues espérate, pero es que ahora me la dieron, tengo que ir para atrás. Es decir, es bastante complejo, desde rellenar las planillas para solicitar el grado de discapacidad. Yo sinceramente, en un momento pensé, digo, bueno, si no soy abogada, ¿quién entiende esto? O sea, alguien tiene que contratar un abogado para poder rellenar esas planillas. No son fáciles de rellenar. Espera que lleguemos a la escuela. ¿Vale? O sea, exactamente. Entonces es un proceso complejo desde la parte médica, desde la parte administrativa, desde la parte educacional y obviamente desde la parte familiar. Yo creo que a nivel personal a mí me cambió completamente, me hizo mejor persona en algunas cosas y peor en otras, sin duda, y bueno, pues es lo que es, o sea, es lo que somos y al final lo terminamos afrontando de manera positiva para que la niña, en este caso, y el entorno familiar, sobre todo. Entorno familiar. Sí, en mi caso, yo sí tuve un diagnóstico temprano, estábamos en pandemia, y mi hijo sí tiene un retroceso, no sé si fue el caso de Lourdes, pero mi hijo, yo tengo vídeos que ahora veo, y él comía, saludaba, te decía adiós, lo hacía más o menos 16 meses, a los 18 meses comenzó la regresión. Yeah. Dejó de saludar, dejó de mirarlo a los ojos, y recuerdo que nos habíamos ido a las afueras de Madrid, estábamos en una casa cerca de la playa, y ahí es que yo detecta a mi suegra, estoy con mi madre y con mi suegra en plena pandemia, y me dice mi suegra, el niño ya no mira la cara, ¿tú no crees que deberías mirar? Y a mí no hay que decirme las cosas 2 veces. Yo directamente en plena pandemia comencé a buscar centros a ver dónde me daban un diagnóstico. Yo tan tranquila porque decía, seguramente no pasa nada, pero voy a investigar a ver lo que sucede. Y sí, me voy a un centro que era privado, no era del Estado, y me dan el primer diagnóstico. Recuerdo que cuando llegamos a casa, me dijo mi pareja, ¿sabes lo que nos han dicho, no? Que el niño necesita terapia. Es decir, yo todavía no tenía como en mi cabeza lo que significaba el autismo en un niño. Es decir, el niño todavía no decía ni una sola palabra y tenía ya 2 años. Y decía, es que puede que nunca hable, Navy. Claro, sí. En ese momento, quien entra en el estado de negación es él, y de no aceptación, porque claro, no es al mismo tiempo que los padres toman la decisión de un diagnóstico. Así. Y yo, muy positiva, me recuerdo que me llevé al niño a un restaurante que había ruido y luces, porque yo tenía que probarme a mí misma que él no tenía nada y que solamente me han dicho que él no habla, y como mi mamá me dijo que mi hermana habló a los 5 años, seguramente él iba a hablar más tarde. Es decir, tuvimos diferentes fases de duelo. No sé cómo ha pasado contigo desde el momento del diagnóstico y cómo se unió ese duelo que se vive en las familias de primero la aceptación. Va a llegar un diagnóstico, te dicen que sí, me da un diagnóstico severo, número 3, que fue el que me dieron para mi hijo. Y dije, bueno, ya veremos terapia e iremos viendo. Pero un diagnóstico número 3, yo no era consciente de lo que estaba recibiendo. Claro. Bueno, en nuestro caso el diagnóstico, te diría que, o sea, también fue, una vez me puse en ello, fue rápido, ¿vale? En el sentido que, bueno, cuando di con el médico adecuado, que además aprovecho para decir su nombre porque es espectacular, que es el doctor Fernández Jaén, es un neuropediatra que además está súper reconocido por Forbes como el mejor neuropediatra de España, ¿no? Y tiene su consulta en el Hospital Quirón, de ahí de Pozuelo. Este doctor además fue por un boca a boca de otra madre, que su hija no es autista, pero tiene bueno, pues algunos problemas neurológicos, y me dijo, vete a ver a este doctor porque sea lo que sea, es que este hombre es espectacular y si no es aquí te va a dirigir a donde sea, después de haber ido a la Seguridad Social y a otras consultas privadas de pediatría. Una vez conseguí esa cita con este señor, me pasó algo que no quería que me pasara, y es que no me dijo que me fuera. Es decir, yo esperaba ir, aquella mamá me dijo, si tu hija no tiene nada, te va a decir que no vengas más,
a la consulta. Y lamentablemente salí con una lista así de pruebas para hacerle a la niña. Entonces, ya me fui de ahí bastante, ¿sabes? Sentimentalmente en shock, porque el tipo de prueba que él me mandó a hacer, bien hecho por su parte, era una prueba de un espectro muy amplio, no para detectar autismo, para detectar cualquier cosa. Sí. Como neurólogo me fue muy sincero y me dijo, mira, Lourdes, De cerebro. un niño de esta edad, con estas características que tiene tu hija, que no se le ve a simple vista nada, si falla un elemento tan esencial como el lenguaje, es que podemos estar hablando desde un cáncer hasta una discapacidad, un mero retraso en el lenguaje, o sea, pero eso hay que mirarlo. Entonces, claro, tienes un espectro inmenso de cosas desde el punto de vista neurológico que mirar, ¿vale? Luego está, porque esta es la parte médica, y a mí me gustó ese enfoque, porque hay personas que diagnostican a los niños el autismo meramente psicológico o la parte de psiquiatría. Yo fui a neurología. No te pongo neurología. No, yo fui directamente a neurología porque primero fui a los pediatras y no sabían nada, sinceramente. O sea, el pediatra de base no está preparado. No lo está. No, hasta que no Vale. tienes cierta edad, No vas a saber dónde derivarte. No, no lo está, y eso está claro, ni en seguridad social ni en privado. El pediatra normal, el que atiende al niño del catarro, no es el lugar, y tienes que poder tener la suerte de que alguien te diga quién es la persona, pero sí que la especialidad correcta, en mi opinión, es ir a un neurólogo, que a veces los neurólogos pues atienden todo tipo de cosas, atienden desde epilepsias hasta cánceres en los cerebros, ¿no? O sea, que es lo que es, ¿no? Y entonces este señor nos envió una lista así de pruebas y dije, ay, yo que pensé que íbamos a salir sin nada, y no. Entonces ya a partir de ahí mi vida cambió ese día, sin saber lo que iba a hacer, ¿no? Pero dije, bueno, ya que salgo aquí con todas estas pruebas, algo no está bien. Y fue una temporada súper intensa de pruebas, escáneres, cables en la cabeza, cosas de madrugada, sangre, pinchazos, pruebas de ADN, bueno, en fin, lo que tuviese que hacer. Seguramente uno de los escáneres que yo tuve que hacerle a León, que teníamos que dejar el niño despierto toda la noche. Correcto. Eso para mí fue suficiente para verlo de esto del sueño, o sea, claro. Si era algo... Tuve que dejarle algo dormido, despierto toda la noche para que cuando llegáramos a la prueba estuviera despierto, despierto para poder que se durmiera ahí, para que pudiéramos conectar los cables. Sí, tengo fotos de ese momento. Sí, yo te he oído de todo. Prueba incluso del oído, porque otras cosas de los que puede afectar el lenguaje es que ese niño sea sordo y no lo sabemos. ¿Sí? Pasas por todas las cosas, ¿vale? Entonces, a mí me pasó en la escuela, él entró en la escuela, yo no dije el diagnóstico en la escuela, porque yo quería que entrara a una escuela, no era la escuela, cuando van con los 3 años. Sí, el parvulitos. Exacto. Entonces, claro, allí, y un día me llamaron, es que su hijo no escucha, a lo mejor es sordo. Puede ser todas las pruebas. Y yo tenía todas. Lo que pasa es que yo realmente no quería todavía, yo estaba jugando conmigo misma, de no tener que ir a una escuela con necesidades especiales. Yo quería que mi hijo fuera a una escuela normal. Sí, en lo que tú entendías que era el normal. Exactamente. Y claro, al niño lo hemos sacado al patio, hemos hecho un montón de ruido y no se voltea con su nombre. Claro, ya yo tenía en mis manos. Recuerdo que en ese momento estaba abriendo el despacho en Benidorm y le dije a mi pareja, este despacho hay que cerrarlo. Lo que nos espera no es lo que creíamos. Y hay que empezar a cambiar el estilo de vida. Y me acerqué a la escuela y le llevé el diagnóstico de... Ay, sí. Tranquila. Bueno, yo creo que la parte más difícil es aceptarlo. Yo creo que me tardó un año más o menos a mí, es decir, yo hacía las pruebas y todo, pero con la esperanza de esto no va a más, se va a solucionar, no me va a más y es un simple diagnóstico que se va a curar. Era lo que uno piensa siempre. Y nada, fue lo que pasó y ahí comenzó con el tema del escáner, le hicimos el tema del oído, que esto es importante para que las personas que se encuentran en una situación similar sepan que no es que le llevo al pediatra, y que lo acabas de decir tú, no es que le llevo al pediatra y el pediatra
va a decir si tiene un autismo. No, para nada. Si te tienes primero que ir a un centro especializado para niños con esas necesidades, para que te hagan un diagnóstico, y como has hecho tú, eso te van a llevar a una parte neurológica donde se van a comenzar a hacer los estudios correspondientes para tú solamente saber qué grado tiene y cuáles son las siguientes acciones que vas a tener que tomar. Sí, es complicado, o sea, no. Yo conozco personas que no le han cerrado el diagnóstico a los niños, y eso es un tema porque para bien o para mal necesitas el diagnóstico para otros recursos, para acceder a determinados recursos. Entonces, claro, si el niño... Yo recuerdo que a mí me dieron un sitio, la primera vez, un diagnóstico que era... a ver si me acuerdo, como una especie de retraso general del desarrollo. El desarrollo, sí. Y yo decía, bueno, pues ¿eso qué es? Es como un cajón desastre que te dan cuando no te quieren decir lo que es o no pueden, o quieren esperar tiempo. Sí, quieren esperar. Y ahí fue donde me dijeron 6 meses, que venga dentro de 6 meses. Yo le dije, 6 meses, yo puedo estar muerta. O sea, 6 meses es que es una vida, o es medio año, o sea, como que venga dentro de 6 meses. No, yo quiero esto ya. Entonces me fui de ese sitio, por supuesto. Y ahí, bueno, pues fue que me volví loca, me volví en plan militar, porque a veces yo cuando tengo determinados objetivos me vuelvo muy... Nos pasa a las abogadas. Exactamente, y dije, no, esto es una tarea mía de trabajo. Ya, o sea, ahí también eso me ayudó. Yo creo que la parte como soy profesionalmente, cuando intenté despersonalizar el problema y verlo como si fuese una tarea que tuviese yo que cumplir para algo, ¿vale? Y encima pensar que además me van a pagar por ello. Eso sí, más o menos si puedo. Y entonces lo puse como una tarea y empecé, no, esto hoy, esto mañana, esto pasado, tú. Y bueno, pues logré que la niña con 30 meses exacto ya tener el primer diagnóstico oficial, porque primero tuve el privado del doctor Fernández Jaén y luego lo validé en el Hospital Gregorio Marañón, que tiene un centro espectacular, luego podemos hablar de eso, que gracias a Dios nos aceptaron, porque claro, que te acepten desde los 2 hasta los 6. Sí. Es importante que vayan muy que te acepten también ahí era complicado porque no aceptan todos los casos. Y como ella tenía, pues era complicado que por el público no le querían terminar de diagnosticar, y ahí hay una unidad que se llama Unidad de Diagnósticos Complejos. Ya lo dice la palabra, complejo es porque no se sabe bien qué era, y entonces al final sí que ahí validaron el diagnóstico de Fernández Jaén y bueno, hicieron un montón de pruebas en el AMITEA del Gregorio Marañón. Y luego pues ya me dieron el informe. Con ese informe es que luego puedes acceder a las demás cosas, porque si no te queda colgando el tema salud y el tema educación, porque no te dan plaza para los colegios. Ahora vamos con el tema educación. Sí. Por resumir un poquito, Lourdes, hemos hablado acerca de cuáles son las primeras fases que tienen que pasar las familias con niños con necesidades especiales para detectar un diagnóstico. Primeramente, en muchos casos, yo opto por irnos a la parte privada, como has hecho tú con tu caso, lo hice yo también. No todo el mundo tiene las facilidades, y también lo puede hacer por la seguridad social. Por mi caso, yo me fui a una institución que era como concertada y estaba avalada para que yo luego llevara ese informe a la seguridad social. Es decir, la institución que yo asistí para llevar el informe de León me avalaba para que yo luego ese informe fuera válido en la seguridad social, independientemente y luego me hicieran otro informe. Con lo cual, el primer diagnóstico, como dijiste anterior, no es pediátrico. El pediatra te puede notar o no ciertos rasgos, pero si tienes duda, es mejor que vayas a un centro especializado para niños con necesidades para que le hagan la primera evaluación. Y esa primera evaluación te tiene que dirigir a informes neurológicos, informes de oído, para poder descartar todo. Es decir, hay que descartar psicológicos también. Psicológicos, que el corazón funcione correctamente, que no tenga problemas en el cerebro. Es decir, son diferentes informes que van a hacer que realmente tú des el siguiente paso. Entonces aquí vamos ahora a hablar pues de ese siguiente paso. Ya una vez has hecho la evaluación, tienes el diagnóstico, tienes los informes neurológicos, psicológicos, de oído, para descartar cualquier otro problema y dar el siguiente paso. Ahora ya tenemos un diagnóstico, y ahora, ¿cuál es lo que sigue? Bueno, yo te diría
que más que dar el siguiente paso, antes de que te plantees dar el siguiente paso, tienes que estar pidiendo las citas del siguiente paso. Porque si no, cuando tienes los documentos que te permiten ir al siguiente paso, pasas otro año para que te den la cita. Entonces, yo recuerdo que igual, o sea, no sabía si mi hija era lo que fuese, ni tenía ningún diagnóstico, y yo por si acaso ya estaba pidiendo las citas de todos los temas que me tocaban de atención temprana, ¿vale? Si luego tuviese que cancelarlo, lo cancelas. Pero ¿Tú lo hacías por la seguridad social? no, pero atención temprana te toca para los colegios. Ah, ¿vale? ok. Es decir, a mí lo que me pasó es que todas mis dudas, vuelvo un pelín atrás, todas mis dudas sobre que Lourdes era distinta, sin ponerle ningún tipo de apellido a lo que tenía, me la confirmaron en lo que es la guardería, ¿no? Cuando ella ya estaba en la guardería, y eso la verdad que fue un apoyo buenísimo porque me validó como madre primeriza loca. No era una madre que estaba en lo cierto. Y era la única, porque ni mi esposo, ni mi madre, ni nadie de la familia, todo el mundo, no, esta niña es perfecta, esta niña no tiene nada, esta niña la que está mal eres tú. Entonces, hubiera preferido estar mal yo, pero lamentablemente no estamos. La que está mal es la niña y bueno, pues y había que atenderla. Y allí en la guardería justo me dijeron, deberías echarle un vistazo, igual la niña pues esto, se aleja de los demás niños, hay cosas que le molestan, no quiere comer estas cosas, se para, tal, o sea, y yo decía, pero esto, ¿y qué tiene que ver? ¿Eso será como es ella? Y dice, sí, como es ella, pero es que es ella otro tipo de persona. Y yo, ¿cómo otro tipo? Entonces, ahí había pasado un niño que era con autismo también, hacía unos años, me dieron el teléfono de esa madre y a partir de ahí fue que yo empecé, ¿vale? A hablar con madres, cosas que no tenía ni idea y también a chocar con algunas realidades de las que yo quería huir, porque luego veía otras madres a las que yo no me quería parecer, lamentablemente, ¿no? Y esto quizás es un tema delicado, porque obviamente todas las mujeres y madres somos válidas, pero cada uno tiene su perfil y cada uno tiene su referencia, como qué tipo de mujer quiere ser, qué tipo de madre, en todos los aspectos y bueno, pues había cosas que yo no quería hacer y me aterraba, decía, Dios mío, voy a estar así dentro de unos años y eso me afectó bastante, ¿no? Y porque decía, bueno, pues si el diagnóstico de mi hija, sea lo que sea, me lleva a convertirme en este tipo de mamá o de mujer, no puede ser, ¿no? Y fue duro porque yo sufría más que por mí, por esas otras mamás y por esos otros niños. Y ya estaba siendo, como somos seres humanos y no podemos pensar en el momento, sino que estamos planificando, sí. Yo ya estaba extrapolándome dentro de unos años a que yo iba a ser esa persona. Entonces, en parte eso me ayudó porque he luchado a no ser esa persona, a ser esta que está aquí, ¿vale? Que creo que es mejor en muchos sentidos y más que para mí, para mis hijas. Creo que soy la mejor mamá que mis hijas pueden tener, porque si yo estoy bien, ellas van a estar eso es importante, claro. Eso es. Y esa autovalidación me la repetí constantemente para luchar contra el luto y contra esa, ese duelo que tienes que pasar. Entonces, volviendo a tu pregunta, que me he ido un poco, es... El siguiente paso lo empecé a pedir mucho antes de tener los informes que necesitaba para ir al siguiente paso, porque sí que está claro que no es estas cosas del diagnóstico y de todos los procesos que necesitas acceder no pasan uno detrás de otros, o los haces paralelo o no llegas en los tiempos que necesitas. En mi caso fue así, ¿no? Es así. Y claro, por ejemplo, los niños tienen que empezar los colegios, te pongo un ejemplo práctico, en septiembre. Claro, si mi diagnóstico es de mayo, no llegas porque tienes que ir efectivamente. Entonces, eso me pasó, de hecho, y yo tuve que dejar a mi hija un año más en guardería privada, en la misma guardería donde me habían alertado del problema y que me ayudaron tanto, pues hablé con ellos y creamos, fueron geniales porque creamos un espacio para mi hija específico. Me dejaron traer un terapeuta de la calle, o sea, de una institución externa, que solo atendía a Lourdes, una especie de profesor sombra, como hay en Estados Unidos. ¿Vale? Tengo aquí también. Sí, pero bueno, allá es súper normal, aquí era como raro, por lo menos estoy hablándote hace ya 7 años, ¿no? Y entonces incluir un agente externo, un especialista externo dentro de una institución escolar es difícil. O sea, en privado todavía se ve, en público... No, en público todavía te iba a contar, es imposible. Vamos a la parte pública. Pude hacer eso y entonces esa terapeuta
porque te repito, cuando mi hija yo ya vi que tenía problemas para hablar, sí que un médico me dijo, mira, da igual lo que dé el diagnóstico, si es autismo o si es cualquier otra cosa, pero el problema del lenguaje está, ¿vale? El diagnóstico de trastorno del lenguaje está, independientemente de en qué termine. Con lo cual no pierdas tiempo en ponerle un terapeuta de lenguaje, y le puse un logopeda. Entonces esa logopeda, que además le practicaba otras cosas a través del juego, fue la que sin tener diagnóstico yo ya incluí dentro de su guardería, porque cuando ya tenía el diagnóstico me faltaban 3 meses para que le tocara en la escuela, que no tenía escuela, porque ¿qué escuela la voy a llevar? Entonces, dentro de ahí ya yo entonces estaba pidiendo las citas de atención temprana, que gracias a Dios se piden también por el propio colegio, por el propio guardería o escuela infantil. Ellos llaman a atención temprana, que es un servicio de la Comunidad de Madrid de Educación, del Ministerio de Educación, y vienen especialistas a ver si es verdad que al niño le pasa algo. Cuando ven, dicen, bueno, espérate, y aplican un protocolo. Eso funciona luego bien, como un reloj. Lo que pasa es que un reloj que va un poquito tarde porque empieza cuando empieza, ¿no? Y ahí ya es una negociación constante, con citas, con tal, con ir, con llorar, con espérate. Mira. Yo, para evitar como todo ese proceso, que lo veía muy tedioso del tema público, yo sí, cuando saco a León de la primera guardería, por el tema que tenía, encontré una escuela que estaba muy cerquita de casa, sí, que me aceptaban la profesora Sombra. Entonces yo, eso que decía, te conviertes en otra persona. Yo me hice un máster de análisis de la conducta aplicada. Y yo decía, yo no voy a ser psicóloga, yo no voy a dar terapias a nadie, pero yo necesito hacer este máster para yo entender qué le pasa a mi hijo, para yo poder explicarles a las personas cómo atender a mi hijo, para yo saber qué recursos necesito, para yo ponerme a su altura, para poder ponerme a su nivel de necesidades. Y yo me hice el análisis, el ABA, que fue la noción de la conducta aplicada, y estudié como no estudié para mi carrera, porque era súper duro, me lo habían avisado. Yo, no, pero eso era durísimo, me fue ese máster, y ahí entonces yo lo que incluyo es, ya entra una profesora Sombra en casa para dar terapias a León cuando salía de la guardería. Ya él comienza con una guardería posterior, entonces entra la profesora Sombra, y yo incluyo a la profesora Sombra en el máster conmigo. Claro, ahí comienza ya otro ritmo de vida para nosotros. Y en vez de buscar una escuela concertada, que ahora te cuento lo que me ha pasado con la escuela concertada, que tú has tenido suerte porque tú comenzaste de antes, yo dejé que pasara el tiempo y fue un problema para yo entrar a León a la escuela. Por eso te decía esto otro. Claro. O sea, que uno tiene que ir haciendo cosas por adelantado. Y si luego las tienes que cancelar, cancélalas, ¿sabes? Entonces, como cuando pides una cita para ir a algo y luego no te hace falta y la cancelas. Porque si no, lamentablemente no llegas. Y el problema es que están llenísimos. No lo hago por claro, tanto en la seguridad social, en las escuelas. Pero es que, no, 5 plazas. O sea, nosotros optamos para evitar esto, irnos por la vía, es decir, con esta profesora Sombra encontramos un colegio, porque todavía no estaba en edad obligatoria, León apenas de entrada de edad obligatoria. Y pues como yo pasé todo ese proceso que estás comentando, el tema de las esperas y todo, y fui a 5 escuelas, 5 concertadas. Sí, yo fui a una escuela. Vi lo que era una escuela TEA, vi lo que era el PET. Es decir, todo esto tuve que vivirlo y estar en lista de espera sin saber si mi hijo iba a entrar a la escuela o no. Ya. Para que te dijeran el día que tenía que entrar, es que no se desocupó la plaza. Ya. Entonces me tuve que quedar con este colegio que sí me aceptó la profesora Sombra, y hasta ahora mi hijo va acompañado de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Es un colegio privado? Sí, es un colegio privado, una profesora Sombra. Claro, tiene unos costes que yo sé que muchas familias lamentablemente no pueden asumir. Yo me pongo en la posición, ¿qué hace una familia que no pueda asumir estos costes con esa situación? Claro. No, eso tú estarías en entre el 20 y 10% de la población que puede permitirse eso, nadie más. Claro, ahora León me ha entrado a una escuela privada, y en esta escuela hemos tenido que salir de ello. Ya el León lleva allí 3 años, pero es el último año que va a ser, porque ellos ya me han llamado para decirme que mi hijo no puede continuar la primaria con ellos, que mi hijo no tiene las capacidades para continuar con ellos. Y yo le pregunto, ¿pero es un tema de inteligencia? Porque León desde los 2 años lee. No es un tema social, que no se relaciona con sus compañeros, claro, que es un niño con TEA. Además es muy inquieto porque si la profesora escribe sin tilde, él va y la corrige y no se está tranquilo hasta que la profesora ponga la tilde. Sí, esas son cosas de ellos que nos terminan dando risa, pero claro que son problemas, sí. Es decir, claro. Son temas de adaptación. Estamos en una sociedad donde hablamos tanto de la inclusión, donde hablamos tanto de las necesidades especiales, y luego nos encontramos el día del autismo, yo con mi hijo
hizo unos regalitos para sus compañeros para que entendieran que él era autista, porque mi hijo ha encontrado libros en casa por todas partes y lo encuentro a veces en rincones leyendo lo de qué significa el autismo. Entonces ella sabe que es diferente. Mi hijo va a tener 6 años y él debe entender que él no juega igual que sus compañeros, que él no hace las mismas actividades que sus compañeros. Y en clase yo le pedí permiso a los padres, escribí al grupo de padres porque la escuela no me permitía nada, para poder ese día, ya que la escuela no iba a hablar del autismo, nosotros nos fuimos con los teachers a la escuela a llevarle un presente a cada uno de los niños para que supieran que tienen un amigo en clase que es diferente. Claro. Con el permiso de los padres, sobre todo yo lo hice. Primero les comenté, mi hijo es diferente, mi hijo tiene estas necesidades, y como la escuela no iba a hablar del autismo, nosotros hicimos un libro y nos fuimos a la escuela a hacerlo. Sí. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo, mi hijo está en una sociedad donde no se está incluyendo. Y yo necesito que él entienda que es parte de ello. Nada, que al final este año en la escuela me ha dicho que el niño no puede continuar. Me ha animado a irme y es una escuela privada. Y claro, se supone que estamos en un sistema de educación donde tiene que haber 2 niños por aula, aun sea privado o público. En una escuela pública debe haber 5 puestos, creo que o son 2. Sí. Y en una escuela privada tiene que haber mínimo 2 puestos para niños con necesidades especiales, donde te están limitando. Una de tus facetas en esas que te has convertido, quiero que me cuentes un poco el tener un segundo hijo antes de entrar a la parte escolar, porque creo que fue un proceso ahí. Yo decidí no tener más. Ya. Fue una decisión personal y sé que muchas madres se plantean también un poco el de si tener otro hijo o no. Yo decidí que no. Yo no pude decidir nada. ¿Cómo fue tu paso? Todo esto que te he contado antes, yo ya estaba embarazada, ¿vale? Okay. Es decir, que encima viví todo esto con una barriga así. Claro. Y hasta que llegó un diagnóstico, claro, bueno, 3 años, 2 años. Claro, y entonces ya, además, de hecho me vino súper bien. O sea, yo creo que Pepa ha sido una niña que me vino bien desde el primer momento, porque como estaba embarazada, pude, o sea, a veces, y esto es algo que puedo decir ahora, y es una confesión, por primera vez aquí en tu podcast, decía que iba a médicos para mí y no era verdad. Era para temas de Lourdes. Pero como estaba embarazada, pues claro, claro. Y entonces, o sea, porque si yo no hubiese estado embarazada, era como raro, ¿no? Salir tantas veces por la niña y tal, y la gente te preguntaba. Entonces, era más o sea, se me hizo más fácil, fíjate, hacer esas mentirillas piadosas de decir, tengo una consulta. Nadie lo sospechaba y nadie me preguntaba qué le pasa a tu hija, porque hubo mucho tiempo en que yo no quería que nadie me preguntara sobre el tema de qué le pasa, ¿no? Entonces, claro, todo eso, estando embarazada, pues ya me ayudó. Ya Pepa estaba ahí ayudándome con ese tema. Y con todas las excusas para poder ir al médico con Lourdes o otras cosas que tenía que hacer. O sea, no solo médico, a veces tenía que ir yo sola para tener información, ¿vale? O sea, a veces hay consultas que vas tú solo, no vas con el niño, para tú tomar información y saber cuáles son los siguientes pasos, etc. Entonces ya Pepa estaba ahí en mi barriga y justo sí que tuve que hacer un parón porque llegó un momento que yo ya estaba en un nivel de que estaba a punto de dar a luz y con todo lo demás abierto y recuerdo que el papá de Pepa, mi esposo, me dijo, da a luz y después sigue. Entonces esas 3 frases yo dije, vale, tienes razón, paré, di a luz a Pepa. Estuve 3 días y al día siguiente ya empecé otra vez con ese círculo loquísimo de poder encargarme de Lourdes, ¿no? Y ahí el reto, Navy, fue duro porque yo quería disfrutar de mi bebé y no pude porque, o sea, de Lourdes disfruté un montón porque cuando era bebé no sabía que era autista ni lo sospechaba. De Pepa no. De Pepa se me fue rapidísimo porque además yo tuve el bebé y bueno, pues tuve apoyo en casa para que me cuidaran de Pepa para poderme encargar. Pero digo que me vino bien porque, claro, me dio la oportunidad de tener baja de maternidad. Yo creo que si yo no hubiera tenido la baja de maternidad, todo eso que hice de manera rápida, escalonada, anticipada y todo lo que te he contado, no lo hubiera podido hacer porque estaba súper concentrada en mi trabajo.
estaba de baja por maternidad, intentaba seguir trabajando, pero no sentía la presión de tengo que estar en la oficina, tengo que hacer esto, mis clientes me están esperando, ¿no? O sea, podía dedicarme a esto otro gracias a la baja por maternidad. O sea, que quizás si yo no hubiera estado así, a lo mejor todo lo que te estoy contando hubiera pasado más lento o más difícil. Entonces me sirvió muchísimo esa etapa, sin perjuicio de que fue duro porque obviamente veía a mi bebé de lejos, ¿no? O sea, yo recuerdo estar con Lourdes saliendo tal y a Pepa allí cargada por la chica que estaba en casa y decía, ay, pero tengo ganas yo de tenerla o de llevarla al parque y no podía y tenía que irme con la otra pues a pruebas y cosas desagradables realmente, ¿no? Y te repito, yo siempre viví todos esos procesos hospitalarios que hoy vivo de una manera distinta. En aquel momento era muy duro porque, entrar en un hospital psiquiátrico infantil, pasamos por psiquiatría también, que eso es de las palabras más feas que suenan, ¿no? O sea, neurología todavía dices, bueno, es un poquito fashion. Pues otorrino también, el tema logopedia, todo suena bonito, pero cuando ya dices hay que ir al psiquiatra con el niño, porque hay la parte de psiquiatría, y claro, el hospital público de psiquiatría, te mueres lo que ves ahí, con lo cual pues yo sufría muchísimo en ir a esos procesos y encima sabiendo que tengo mi bebé en casa, que podría haber tanto disfrutado de ella y no podía, sinceramente, ¿no? Entonces fue muy difícil, sí. O sea, ¿Qué significó una Pepa en la vida de Lourdes? Pepa yo creo que es lo mejor que nos ha pasado en la vida a todos. Es decir, ¿cómo comienza ella a comunicarse con su hermana? ¿Se da cuenta que es diferente? ¿Cuándo le cuentan ustedes o ese cambio de que tiene una hermana distinta a sus compañeras? Porque para ella no era distinta, para ella era su hermana. Nosotros, la verdad que yo no creo que se lo haya dicho. Ella creo que es la que nos lo dijo. ¿No? ¿Ah, sí? Sí. Ella siempre fue muy sensible con Lourdes. Muy chinchosa, ¿no? Como dicen aquí también, todo el rato molestándola. Bueno, lo normal, ¿no? O sea, ella quería tener una referencia, es la más pequeñita, una niña con una alegría, con una luz, con algo muy, muy especial como ser humano y siempre iba detrás de su hermanita, ¿no? Además le llama la atención. Lourdes ahora pues tiene 9 años, pero siempre fue una niña bellísima y tenía, cuando Pepa nació, Lourdes tenía 2 añitos y medio y un pelo rubio y tal. A Pepa le llamaba mucho la atención su hermana, la veía como una muñeca, como si fuera una muñeca grandota. Y entonces todo el rato, de hecho, de ahí el logo de la muñequita de Soy Pepa, ¿no? Su hermana es como una muñeca, entonces todo el rato queriendo jugar. Y la hermana, limitadamente aceptaba su acoso, ¿no? Y ella... Eso es lo que nos venía a decir. Mi hermana no quiere esto, no quiere lo otro. O sea, era siempre como que notaba que habían cosas que no encajaban, porque cuando ella salía al parque y tenía este nivel de acercamiento con otros niños, sí que esos niños aceptaban determinadas cosas, ¿no? Y determinados círculos de tipos de juego, que ella veía que Lourdes no interactuaba con ella quizás de la manera que se espera, ¿no? Y yo creo que ella se dio cuenta sola sin ponerle un nombre a la situación. Luego ya empezó a decir cosas muy graciosas. Yo te digo ahí, por un lado sí lo puedes vivir como algo sentimental, pero por otro lado nos reímos mucho. Y eso es algo que yo sí, o sea, quiero decir, mi experiencia de los hermanos de los niños con TEA, en el caso de Pepa, es espectacular. Creo que también como madre y como persona soy mejor gracias a Pepa. Y pude ayudar más a Lourdes gracias a Pepa. Sí, claro, porque le ha dado una compañía. Ha dado una compañía y también una compañía a mí, ¿no? O sea que, mira, el otro día caminando me decía Pepa, qué bueno que yo te nací porque puedes ir de compras conmigo. Porque Lourdes no le gusta ir de compras, ¿no? O sea, esas tonterías que parecen tonterías y yo, le digo, tienes toda la razón, que quiero reírme, pero le digo, sí, tienes mucha razón. Es verdad, y se lo tomo en serio porque ella te habla así como una medio adulta, una viejita, pero es que tienes razón, es decir, al final, por mucho que nuestros hijos autistas, pues los integremos y hagamos todo lo posible con ellos y los querramos meter en determinadas actividades, hay cosas que ellos no quieren hacer, Navy, y no tenemos por qué obligarlos ni exponerlos a esas situaciones. Lourdes no le gusta ir a las tiendas. No le gusta. O sea, va un rato, se entretiene en cosas. Hay muchas emociones sensoriales para ella. Emociones sensoriales o no tiene un interés. El vestir es una parte, acuérdate que es una parte social.
¿podemos sobrevivir desnudos en el planeta? Si mi hijo ama cuando él no tiene ropa, claro, entonces andamos a ver de él con la ropa. Eso es, por eso todo este tema de la empresa de la moda, de tal, tiene que ver porque de alguna manera sí que hemos logrado que Lourdes tenga un interés que naturalmente no tiene por qué tenerlo, porque no es nada objetivo vestirse, ¿no? La moda es una expresión muy alta de la subjetividad y de saber si algo es bonito, feo, te queda bien, te queda mal, es completamente subjetivo. Y eso precisamente es de lo que las personas con autismo en gran parte carecen, de esa subjetividad. Entonces, tiene razón Pepa, o sea, gracias a ella que me nació como es ella, te nací, entonces puedes ir de compra conmigo, ¿no? Digo, bueno, pues sí, es verdad. El tema de los hermanos, yo creo que en tu caso, porque tú estabas embarazada y no tenías o no podías tomar la decisión, ¿sí o no? Para quienes ya enfrentan un diagnóstico, el tomar la decisión de tener sí o no otro hijo es más complicado. Sí, yo lo he visto mucho, lo he visto mucho. Si me hubiese nacido en el proceso, lo hubiese tenido seguido, claro, porque te quedas con la duda y si el siguiente viene igual o si es una condición más altamente, siempre te crea un poco la duda. En tu caso, claro, ya estaba Pepa ahí, por suerte estaba Pepa ahí, sí, y pudiste continuar. Pero de hecho había que hacer, le tuvimos que hacer todas las pruebas iguales. Sí, claro, porque ya tienes claro diferente. Le toca, y ella de hecho ahora va al neurólogo mismo de Lourdes de vez en cuando. O sea, le hacen un seguimiento a los hermanos porque hay una estadística, está claro, que puede pasar, o sea, supuestamente. No es así, es así. Y antes de que hablemos de la iniciativa de Soy Pepa, vamos a cerrar un poco el tema de la escuela. Sí. Para que nos cuente un poquito como concreto cuáles son los pasos de entrar a la escolarización de un niño con necesidades especiales, para que los padres que nos están escuchando sepan cuáles son los pasos que se tienen que dar aquí en territorio español para que este niño, qué informe necesita, cómo entra, las aulas TEA, las aulas PET, que son diferentes, y dependiendo la característica que tenga el niño, el diagnóstico que tenga, pueda acceder a una de esas aulas. Vale, perfecto. Pues mira, voy a intentar resumirlo porque es bastante, sí. Es bastante largo y complejo, ¿no? Al final son todos procesos administrativos a los que tienes derecho como residente, ni siquiera tiene que ser ciudadano. Yo creo que ahí, desde el punto de vista migratorio, las bondades que tiene España como un país de bienestar social, un estado de bienestar. Sí, no, sobre todo para los niños. Para los niños, de protección del menor, que da eso no, eso es. Que esté en situación regular o no, da igual. Siempre tiene obligación de estar escolarizado. Usted únicamente necesita empadronar al niño en el ayuntamiento del lugar de domicilio donde usted esté viviendo, independientemente sus padres o el menor tengan un sistema regulatorio en el territorio español, tiene derecho a la educación pública siempre, o sea, privada, es decir, no te pueden discriminar tu hijo porque no tenga una residencia en territorio español. Pues ya llegamos un ratito, Lourdes, y hemos hablado de muchas anécdotas. Yo aquí he cambiado mi papel de entrevistadora y también he compartido anécdotas contigo de la situación de mi hijo, que también tiene una discapacidad, que tiene un diagnóstico de TEA. Y vamos a hacer esta pequeña cápsula de ahora, hablando específicamente del sistema tanto de sanidad pública como de la parte de la educación, de las opciones educativas que tienen estos niños con esas necesidades, de a qué tipo de escuela ir, dónde comenzar el proceso desde cero, que es lo primero que necesita una familia que debe emigrar para que su hijo con esas necesidades especiales pueda insertarse en la parte educativa en el territorio español. Vale, perfecto. Pues bueno, lo primero creo que es aclarar, que estábamos comentando antes, que el tema de residencia o nacionalidad de la persona o de la familia, los padres, no va a evitar o no va a impedir que el niño, que además es un menor de edad y está protegido, tenga derecho a lo que tiene derecho, valga la redundancia, ¿no? Y ahí yo sí que, por lo menos en mi experiencia, vi que el sistema es bastante riguroso, bueno, pues en dar lo que te corresponde. ¿Qué pasa? Que tienes que pedirlo. Entonces, que es uno de los elementos que yo siempre digo que habría que quizás trabajar, ¿no? Si no sabes pedirlo y pedirlo bien, no te lo dan. Con lo cual es muy importante saber pedir las cosas. ¿Cuál es lo primero que tiene que hacer? Yo diría que el empadronamiento. Sí, a ver, se supone que, o sea, asumamos que si has venido de fuera, que tienes que empadronarte y poder pero en nuestros países de origen, no
saben lo que es un empadronamiento porque no hay un registro. Claro. Yo siempre les digo, hay que registrarse en una vivienda en territorio español. Eso es. Que eso es lo que se llama empadronamiento y es lo principal. Está registrado correcto con el niño y además eso es un trámite súper sencillo que en cualquier oficina de la Comunidad de Madrid se hace y luego pues a partir de ahí ya ahí mismo, de hecho muchas veces en esas mismas oficinas te pueden derivar a la Consejería de la Familia y el Menor, y que hay bastante. Por ejemplo, hay una a la que yo voy que es en O'Donnell, en la calle O'Donnell 50, y ahí ya pues tienes una serie de información a la que puedes preguntar qué necesitas exactamente, ¿no? Entonces yo creo que para el tema de el trámite de discapacidad, que es importante solicitarlo, pues se solicitan este tipo de entidades en la oficina de la familia del menor y bueno, pues son una serie de formularios que tienes que poder rellenar, entender lo que dice para empezar. Por suerte, las personas de nuestro entorno latinoamericano por lo menos hablamos castellano o español, pero también es complicado. O sea, el lenguaje en el que están redactados estos formularios no es nada amigable para un no abogado. Yo pasé trabajo, la verdad, y sobre todo ya no solo las rellenar, sino todo lo que tienes que adjuntar. ¿Vale? O sea, no es sencillo, tampoco es el fin del mundo, pero no es sencillo, o sea, te lleva tiempo. Tienes que tener los informes médicos. Depende también, claro, es que estamos hablando, yo te puedo contar la historia mía con una niña pequeña, porque lo empecé pequeña, ella estaba en lo que es guardería, que tenía 2 añitos, 3, ¿no? Pero imagínate, depende de con qué edad, si hay una familia que ha venido con un niño a España de 10 años, de 12 o adolescente o no. O sea, no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, claro, si tienes, o sea, si estamos hablando de un niño pequeño, además las ayudas están más bien pensadas para ese tema, ¿no? Para los niños pequeños. De hecho, ya llega un momento en el que no te dan más ayudas públicas y ahí vamos. Antes de los 6 años puedes solicitar, el grado de discapacidad lo puedes solicitar en cualquier momento, da igual la edad que tenga. Pero sí que es verdad que asociado a temas de niños muy chiquitos te da mucha prioridad. Y entonces ahí al momento además te tiene que evaluar lo que se llama el CRECOVID, que no sé si COVID, claro que se tocó. Sí. Que eso. Estamos en CRECOVID todavía. Yo nunca más fui. O sea, yo fui una vez, me dieron mi papel de que la niña le tocaba un centro base y que tenía que escogerlo y que me daban una terapia gratis a la semana y obviamente no fui. Yo te voy a contar por qué lo hicimos. Nosotros ya lo hicimos apenas ahora, porque como te comenté anteriormente, nuestro hijo sí ha tenido profesora sombra desde los 3 años que entró a la guardería infantil y siempre le he estado acompañando en este colegio privado con una profesora sombra. Ahora, para pasar a una escuela concertado pública, sí necesitaba esto, claro. Necesitamos, entonces como él estaba buscando un centro para que el niño pudiera integrarse con sus demás compañeros ante las necesidades que tenía, yo necesitaba el informe de CRECOVID. Y el informe de CRECOVID es vital, por supuesto, sí. Para que puedas, en este caso, tener el informe de discapacidad y la tarjeta que te va a ayudar luego a los siguientes pasos. Ya cuando entro aquí con CRECOVID, nosotros nos dieron el Down, que está cerquita de aquí, que es un centro y él tiene 2 terapias a la semana, aparte de todas las que tiene. Sí, ¿Y lo llevas? Sí, pero después, a ver, ya él va muy más avanzado de lo que realmente necesita. Entonces nosotros queríamos probar un poco y si no lo fuéramos a necesitar, liberar la plaza para otro niño. Eso es lo que hice yo, porque realmente a nosotros nos daban una a la semana y obviamente se agradece, pero... Sí, yo en este caso hemos como evaluado, porque sin eso él no puede luego acceder a las escuelas concertadas. Claro. No, a ver, yo tuve el informe de CRECOVID muy pronto porque Lourdes no tenía, bueno, pues eso, antes de los 4 años. Entonces ya con eso, con el informe de educación que nos los hicieron, lo que se llama atención temprana, al momento en la guardería, que era una guardería privada, atención temprana se acerca, da igual, y hicieron todas las evaluaciones y entonces tienes tu informe y ese es el informe que te da y que te dice qué nivel de escolarización puede tener tu hijo y te recomienda. Luego tú como padre puedes o no cumplirlo, pero la verdad que yo ahí sí vi que de alguna manera te daban un enfoque bueno de qué necesidad educativa tiene tu hijo, ¿no? O tu hija en este caso. A mí atención temprana me ayudó bastante en cuanto a ese informe, junto con el informe médico de Gregorio Marañón. Todo eso es lo que
de Amitea, todo eso es lo que puedes presentar para el tema de grado de discapacidad. El grado de discapacidad realmente luego pues aplica para determinados beneficios, un poquito de descuento en el tema fiscal que es irrisorio, algunas ayudas, qué sé yo, pero vamos, que no es nada que nos va a salvar la vida. Pero quizás para determinadas familias o según qué patrimonio o qué recursos siempre es una ayuda positiva, Claro, ¿vale? claro que sí. Y además es un reconocimiento, oye, que el niño pues tenga su tarjeta de discapacidad es importante, ¿no? Discapacidad te dan para tener transporte, para el transporte y para estos servicios de natación, por ejemplo. para muchas cosas, Tienen sí. factores positivos. Tiene exacto, y determinados sitios en los que no hay que pagar, si entras, etcétera. Por ejemplo, la Warner, Eso. por tener la tarjeta de discapacidad, En iba a cualquier un parque de estos públicos. tienes que hacer cola por tener la tarjeta de discapacidad y Correcto. tienes un pase VIP para ti y 3 acompañantes más, algo así. Hay muchas opciones, yo creo que es importante. Sí, por lo menos algo. Las necesidades del niño. Por ejemplo, mi hijo se pone muy nervioso en las colas. Sí. Y yo me fui a comprar un pase, me dijo, Te hacen pasar antes. claro, puedes pasar antes, es decir, es un tema de cómo se puede regular un poco y qué opciones tienes con una tarjeta de discapacidad para que tú le puedas dar un entorno necesites a tu hijo. Sí, yo creo que cada vez se van ampliando más todos los recursos a los que puedes acceder con la tarjeta de discapacidad. Luego, en nuestro caso, yo tengo otra hija, Pepa, entonces nosotros además somos familia numerosa, porque aunque tenemos 2 hijos, Lourdes cuenta por 2. Por 2, es por 2 o por más, te diría yo. Cuenta por muchos. Entonces, la familia numerosa general, que es la que tenemos nosotros, pues te la dan cuando tienes más de, o sea, a partir de 3 hijos, sin problemas, y cuando tienes 2 niños, pero uno de ellos tiene una discapacidad como mínimo del 33%. Entonces nosotros tenemos esa condición también de familia numerosa, que se nota, es verdad, o sea, los niños con autismo se nota, su presencia se hace notar. Y por tanto me parece un reconocimiento correcto, ¿no? a las familias que tenemos un niño en casa con esta condición. Entonces, pero todo eso son, yo creo que recursos adicionales a lo básico. O sea, el hecho de no tener la discapacidad o no ser familia numerosa no impide que puedas acceder al colegio si lo necesitas y si realmente tu hijo está indicado para ir ahí. Yo creo que el informe más importante es el de atención temprana. En nuestro caso sí que pusieron que era para una plaza, para que tuviera esa plaza para apoyo. Y entonces tuve que empezar yo lo que le llamo la ruta de los colegios. Y es irme, porque eso no es que te ponen a tu disposición y te empiezan a llamar a ti, que es lo que deberías hacer. O sea, yo me esperaba que yo estuviera en mi casa y todos los recursos vinieran a mí, ¿no? Y decirme, te llamo y mira, te ofrezco esto para ayudarte con tu hijo, te ofrezco. No, tú tienes que salir a la calle. Primero hacer un montón de llamadas porque no te puedes aparecer, eso es, no te puedes aparecer como la madre loca en la puerta de un colegio a pedir ayuda, no. Por eso es importante el empadronamiento. Exacto, la zona y todo. Porque va a depender de tu empadronamiento, la zona en los colegios que estés registrado en tu entorno. Es la primera fase que tienes que agotar para eso es verdad. ir a otra zona. No te puedes ir a otra zona si no has agotado y tienes informes negativos de las escuelas de tu entorno. Que realmente es muy difícil tener en tu propia zona. Sí. Y conozco personas, yo eso lo viví y dije, bueno, si esto me pasa a mí, probablemente deseche esa posibilidad, porque conocí a personas que me decían, es imposible, te va a tocar en Alcorcón. Claro, eso ya está fuera de Madrid, o sea. Y dice, bueno, pero por lo menos hay una plaza allí y tal. Y dije, bueno, vamos a ver cómo podemos enfocar esto. Y la verdad que creo que el hecho de poder conseguir plaza fue suerte. Fue completamente suerte. No te puedo decir que hice nada para merecerlo. Simplemente que llamé y me dijeron, sí, y yo voy para allá. Pero hubo algo no positivo que hizo que hubiesen 2 plazas libres y yo estaba feliz. Porque me tuve que poner feliz, ¿sabes? Porque mi hija iba a poder tener una plaza ahí. Y recuerdo porque además entró ella y otra chica que tienen la misma edad, 2 niñas que nunca habían tenido, porque son más niños los que tienen autismo en general, la estadística. Entonces justo fue muy curioso porque para las profes del aula TEA eran las primeras niñas chiquititas que iban a tener y bueno, la verdad que ahí hemos estado muy bien. Yo escogí bastante el colegio, es decir, tuve la oportunidad de haber escogido otro concertado, del que no voy a decir el nombre obviamente, y lo rechacé porque
no era el sitio para Lourdes. O sea, realmente creo que era un colegio concertado que quiso tener la posibilidad de tener un aula TEA para quedar bien, pero no porque realmente estaba concientizado con que el colegio quería tenerlo, porque sabes que eso funciona así. O sea, hay colegios públicos y concertados que pueden pedir tener aulas de integración, pero porque reciben determinados recursos del Estado. Claro. Pero realmente no va en su ADN del colegio, ¿sabes? Y yo noté que en ese colegio concreto, es que básicamente la aula estaba escondida. O sea, para llegar a ella había casi que hacer un laberinto. Y yo dije, no, es que si yo no puedo llegar, mi hija, ¿cómo va a llegar aquí? No había ni una señalización, ni un picto. Era como si fuera una especie de gruta. Ahí tenían a los niños. Y es un colegio súper top de Madrid. Y ya te dije, y hubiera podido llevar a Pepa ahí. Es decir, es tan bueno el colegio en el sentido de educación y tan renombrado que era un colegio concertado que tenía aula TEA. Y dije, perfecto, porque puedo llevar a Pepa y a Lourdes. Al colegio público no es que no pudiese llevar a Pepa. Esto es algo que me preguntan también, porque las tienes en escuelas diferentes. Yo creo que el colegio público está perfecto y tiene un nivel educacional bueno, y es donde Lourdes tiene que estar. Es un colegio puramente integrado, además con una variedad de nacionalidades, en un barrio que hay de todo, por decirlo de alguna manera. Es un colegio con una población muy variada, y yo creo que Lourdes está en el lugar correcto. No se echa a ver, y ahí sí todo el mundo sabe que es el autismo. De hecho, el colegio, desde que vienes por la calle, ya tiene señalizaciones para los niños, ¿vale? Y dentro del colegio, en todos los pasillos, hay señalizaciones también para los niños con autismo y el resto de los niños. Y luego fotos de los 5 niños que son autistas dentro del colegio para que todos sus compañeros sepan. Y ponen a veces descripciones en las paredes de qué características positivas o negativas tiene esos son los 5 niños, ¿no? Mira, a Lourdes le gusta correr, pero no le gusta tal. A Lourdes, no sé, para que si alguien va a interactuar, ya te están dando tips de cómo... Sí, de cómo y la verdad que yo estoy encantada. Siempre podemos criticar, y sobre todo nosotras que tenemos un nivel de expectativa alto en lo que es obviamente la educación de nuestros niños, cualquiera que sean sus capacidades. Yo creo que en la crítica también está la mejora. Nosotros cuando vamos a las tutorías, a las reuniones, etcétera, pedimos cosas y criticamos y decimos esto debía mejorar, esto tal. Pero a nivel general creo, Navy, con toda sinceridad, que mis impuestos están bien invertidos ahí. O sea, lo único que he visto es lo que realmente, porque claro, es que tenemos derecho a ello, ¿no? Claro. Luego, si puedes o no acceder, depende de este tema de las plazas, aunque realmente deberían hacerte plazas. Sí, pero te hace... Eso es una realidad. Una cosa, pero no te la tu hacen. zona, pero... No, te tienen que hacer. O sea, si tú tienes el informe de que tu niño tiene, o sea, que atención temprana debe darte o sea, que la educación debe darte un aula de integración con apoyo, te la tienen que dar. Es correcto. ¿Vale? Salvo que tú no quieras y puedes llevarlo a cualquier otro sitio. Entonces, luego, pues eso, ese trabajo de localizar qué colegio es, lo haces tú. Pero, como acabas de decir, tienes que llamar. No es que el colegio va a ti. No. Te dan un listado de colegios en la zona. Tú eliges entre ese listado de colegios que existe, vas haciendo tus citas, sí, y con los informes que tienes ya correspondientes, pues vas a ver en qué lugar tienes plaza para que puedas acceder a... Así es. Luego sale una lista y tienes que ir a verla y leer el nombre. ¡Ay, salió! Y casi sacas una botella de vino ese día. Llamar. Ya sabes que has participado en la plaza. Sí, puede que te llamen para saber si has salido beneficiado o no con la plaza. Y si no, te informas con la educación de tu comunidad para que te muevan a otro colegio fuera de plaza, fuera de tu zona, para que tu hijo reciba la atención que merece en el colegio o en la escuela pública o concertada que realmente pueda acceder. Así bueno, yo creo que es un camino que no esperas, un camino, pero yo creo que España sí nos ha dado oportunidad de tener nuestros hijos con integración, que es lo que más buscamos, que en otros países yo creo que es la parte que más les afecta a esas familias, de no encontrar escuelas donde se encuentran con una integración social y real de lo que es el autismo, de que tienen compañeros que se encuentran con esas necesidades y que realmente se necesitan integrar a la sociedad y que se conozcan. Yo, una cosa que hago, tengo con León no solamente el t-shirt, que ahora vamos a hablar de Soy Pepa, que habla claramente del autismo, o si nos vamos de viaje en un avión, yo le tengo gorras que dice soy autista, téngame paciencia, lo tengo en español e inglés,
para que cuando vean ciertos comportamientos no se etiqueten, no digan qué malcriado. Yo recuerdo una vez que me dijeron, ay, pero qué malcriado es tu hijo. Tenía 2 años, yo 2 años y medio, apenas tenía el diagnóstico. Y con tanta dolor, lo puedo decir así, dije, es autista. Como no me juzgue, escuchemos y no juzguemos, veamos qué situaciones tiene cada uno, tiene cada familia, antes de etiquetar a otros por el comportamiento que consideramos nosotros que no es el adecuado. Eso es. Entonces, Bueno, Naivi, esto daría para otro capítulo No. entero. El análisis, el behavior analysis del resto del mundo y de la sociedad ante esas situaciones me paso y también igual a veces siempre si ves, intento sacarle cosas graciosas a la situación, ¿no? Pero yo, como dicen en mi tierra, me paso la vida fajada con la gente, ¿no? En teatros, en cines, en cosas allá y sin filtro. Antes me daba no, a mí ya no me da pena. de vergüenza y decir tal, no, yo ya voy como un ogro, o sea, con mi hija nada. Pero ya tengo la suerte que he podido delegar esa función porque Pepa claro. está ahí siempre para defender a su hermana como la primera. Ya casi ni llego a tiempo yo de pelearme con nadie porque ya Pepa resolvió la situación, ¿no? Y eso es genial, ¿no? Y ahí podemos, si quieres, hablar de qué hay con este proyecto y todo. Vamos a entrar en materia, vamos a hablar de la iniciativa de Soy Pepa, qué impacto ha tenido, qué significado tiene para tu familia. Este movimiento, pues yo lo llamaría casi un movimiento que ha hecho Pepa con su hermana y de qué manera ustedes han mostrado esto al mundo. Ay, pues la verdad que es algo muy, muy especial para nosotros. Yo creo que nunca imaginamos, ¿no? Poder estar pues, ni en una conversación como esta, ni en otro tipo de espacios, poder tener la oportunidad de hablar algo así, ¿no? Para nosotros sigue siendo un proyecto pequeño, una empresa con potencial de crecimiento y desde el punto de vista tanto empresarial como social, pero ya el solo hecho de que bueno, personas como tú se interesen y en general pues otros medios, otras instituciones, ya para nosotros es algo bonito, ¿no? Y como dices tú, un movimiento que ayuda y solamente hablar de ello ya hace que llegue a otros sitios, ¿no? La empresa con la marca Soy Pepa, que es la marca de moda, fue algo que surgió un poco imprevisto, ¿no? Y cuando tú hablabas antes del diagnóstico de tu hijo en pandemia, yo tuve el diagnóstico de Lourdes antes de la pandemia, pero sí que es cierto que el momento más importante del vínculo entre ellas dos fue durante la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia, dentro de todo lo que trajo malo, nos dio a nosotros, personalmente y familiarmente, la oportunidad de que las niñas pudieran tener un espacio que antes no tenían. Por razones obvias, primero, cuando están en edad de escolarización, tienen unas rutinas completamente ocupadísimas, casi más que nosotros, y como son dos y encima con necesidades distintas, cada una, por decirlo de alguna manera, hacia su vida. De manera que la parte de poder coincidir era más limitada, ¿vale? Entonces, bueno, si te puede pasar a ti como mamá con tu hijo, entre ellas también le sucedía esto, ¿no? Y bueno, fuera del fin de semana, no había mucha más interacción y además con el añadido de que Lourdes para interactuar le costaba bastante más, ¿no? Entonces la pandemia fue el momento, yo creo que para Pepa, el momento estrella de ella poder desplegar su riqueza de personalidad con su hermana, ¿no? Ella dijo, esta es la mía y aquí lo voy a lograr. Y ella era muy chiquitita, no tenía 3 años todavía, 2 añitos y medio, y entonces siempre fue pues muy creativa, le encanta dibujar, le encantaba la moda, cosas que veía jamás como una niña pues muy coqueta y preguntando cosas, o sea, tenía mucha sensibilidad con las cosas bonitas, con verse bien, pero desde muy bebé, o sea, es algo, yo creo que hay personas que tienen estas sensibilidades, como a otros les gustan las matemáticas, pues hay personas que les gusta el color, el diseño, el arte, y yo creo que Pepa esto lo tenía, ¿no? Y esto fue lo que usó de alguna manera para empezar a acercarse a su hermana o al revés, lograr que su hermana se acercase a ella, ¿no? Porque ella, yo creo que notó que el hecho de invadir el espacio de la hermana, ese espacio del autismo, era complejo porque su hermana la rechazaba y
la dejaba jugar un ratito, pero luego ya no quería más. Sin embargo, ella creó un espacio de ella, de colores, de desplegar lienzos para pintar, de hacer cosas con muñecas, bueno, en definitiva todo un tipo de recurso artístico que ya Lourdes solita iba, y eso fue algo que ganamos, porque realmente, y luego pues está psicológicamente demostrado, los niños con autismo tienen mucha, o sea, atracción por temas de texturas. Algunos repelen las texturas, pero otros les gusta, o los colores o las cosas más visuales, ¿no? Entonces Pepa se dio cuenta que sin necesidad de hablar ni de invadir a su hermana, de quiero jugar y tocarla y cogerla para que viniese y tal, solo con ponerse a dibujar cosas, la hermana venía a ver, porque Lourdes enfocaba la vista en esos dibujos y ya estaban cerquita, ya no hacía falta que se miraran. Este contacto visual que nosotros necesitamos y buscamos tanto en los niños, para ella no era importante. O sea, ella tuvo que parar una nariz de payaso para lograr que León nos mirara. Para Pepa solo era importante que Lourdes estuviera cerca de ella, cerca, sentir su contacto, sentir que estaba ahí, y entonces era un momento de alegría y cada vez fue surgiendo más y surgiendo más. Incluso empezó a ayudarla con el lenguaje, que Lourdes obviamente ya tenía sus terapeutas de lenguaje y sus logopedas, pero sí que es cierto que la manera en la que Pepa le introdujo determinados conceptos básicos, de dibujitos básicos infantiles, a Lourdes le dio otra visión, ¿no? O sea, porque no es lo mismo que lo esté pintando su hermana o que sea un dibujo infantilizado de algo que es del entorno del mundo, hecho por una niña, a que se lo dé un adulto, ¿no? Y entonces de esa interacción, Navy, es que sale, y es un tema complejo, es que sale la idea de hacer una marca de moda de esa relación, básicamente. Sí, como todos estos dibujos de Pepa, que, bueno, primero eran bonitos, o sea, y eran buenos. Yo tuve un proceso de validación de eso, porque me pasó un poco como lo otro, ¿no? O sea, igual que eres madre primeriza para saber si tu hijo es autista o no, también eres madre primeriza para reconocer si tu hijo tiene un talento o no. Y siempre creemos que nuestros hijos tienen más talentos que otros porque es el nuestro, ¿no? Entonces yo decía, bueno, Pepa pinta fenomenal, hace cosas fenomenales, pero dije, bueno, igual no, a lo mejor es normal, ¿no? Entonces fue un proceso también de validar, oye, esto es verdad, o sea, la niña tiene esta sensibilidad, se le puede desarrollar. Y yo ya le puse, a partir de que se pudo, cuando se liberaron un poquito todas estas restricciones de salidas y entradas en pandemia, una profesora de arte, donde empezó a desplegar una capacidad artística enorme en las artes plásticas. Entonces, todos esos dibujos que ella empezó haciendo para comunicarse con su hermana y atraer a su hermana, han terminado siendo la base de los prints o estampados, de los fabrics o telas, de la ropa que hacemos para la marca, ¿vale? Al principio también empezamos haciendo algo muy básico como camisetas, sudaderas, para que tuviesen los dibujos de una manera como muy centrada, muy espacialmente limpia, ¿no? O sea, que también visualmente es muy, muy bonito porque ves solo el dibujo y ya eso se ha creado de una forma que ha ido complejizándose, ¿no? Como este propio mismo conjunto que llevo yo, que ya es el estampado en versión minimalista que llena toda la ropa, o sea, sería un print total, como puedes tener de Animal Print, pues este es un print o un estampado de charco arcoíris, que es uno de los dibujos de Pepa de la nueva colección. Y luego la gente me pregunta, bueno, ¿y por qué sacaste de eso una marca de moda, no? Claro, Pepa me dijo, y esto es una frase importante para nuestra vida siempre, que ella quería ayudar a los niños como su hermana. Nunca dijo a los niños con autismo, eso luego lo fue incorporando a medida que fue aprendiendo qué es el autismo, pero ella como su hermana. Da igual cómo fuera, no queríamos ponerle nombre ni apellido. Y entonces yo le dije, bueno, hay muchas formas de ayudar, Pepa. Tengamos en cuenta, y yo creo que esto es importante también para la audiencia, que era una niña pequeña, sigue siendo, ahora tiene 7 años, pero siempre fue muy avanzada en temas de pensamiento para la edad. Supongo que por el medio ambiente en el que se crió, la situación familiar, le tuvo que madurar muy rápido desde bebé. Yo siempre decía que se iba a tirar de la cuna y hacerse ella sola la comida, porque yo tenía que estar más atendiendo a su hermana mayor, ¿no? Entonces, ella ha asumido una serie de roles que quizás no le hubiesen tocado, siendo encima la pequeña, ¿no? Claro. Pero los ha tenido que asumir y, por tanto,
que no os extrañe que cuando hablo de Pepa parece que estamos hablando de un adulto, porque es verdad que hablamos como si fuera un adulto con ella, ¿no? Y desde pequeña era así. Y ella cuando me pidió quiero ayudar, yo le expliqué, Pepa, ¿cómo quieres ayudar? Porque mira, nosotros que podemos tener determinados recursos, podemos darlos a un sitio, podemos hacer, o hacemos algo que sea realmente tuyo, ¿no? Porque maybe podemos ayudar dando a una fundación dinero o apoyando de voluntarios en un proyecto. Entonces, se me ocurrió que era algo tan especial que merecía que además tuviese el nombre de la hermana. No de la niña con autismo, mi hija Lourdes, sino de la hermana que es la que creó todo esto para su propia hermana y para dar visibilidad a lo que es su hermana autista, que a veces la gente pues se olvida de que luego hay otro hermano, ¿no? Que está ahí y que está queriendo también llamar la atención. Y de ahí que la marca, pues bueno, pues se llamase Soy Pepa, porque era la manera en que Pepa, cuando nadie le estaba haciendo caso en casa, nos recordaba, hola, soy Pepa. Y así como para decirnos, estoy aquí, ¿no? Y entonces ese estoy aquí, oye, pues me pongo esto, quiero ser yo soy Pepa, ¿no? Y aquí estoy y quiero tener un sitio dentro de esta familia y por tanto dentro del mundo. Y eso cuando yo lo supe interpretar y lo pude respetar, le dio un valor a la niña que gracias a eso pues es lo que es, ¿no? Y la moda, porque Navy al final ella... Primero tenía esa sensibilidad, siempre le ha gustado vestirse, los colores, cómo va vestida su mamá, sus amigas, sus profes. Y segundo, porque creo que es una manera noble de no victimizar el autismo y sin embargo hablar muchísimo de ello. Claro. Porque al final, mira lo guapa que estás tú con esa camiseta y si alguien te pregunta dónde la compraste, ya puedes contar toda la historia de Pepa, de Lourdes, claro. Y ya hablas de autismo. Y entonces ya estás hablando, o sea, ya estás sensibilizando a personas, ya estás probablemente gente que no sabe ni qué cosas es el autismo, como nos pasó a nosotras cuando no sabíamos, y ya puedes crear una conversación alrededor del autismo a través de un proyecto de moda. Entonces, creo que la moda es un medio de comunicación muy fuerte que a veces lamentablemente está subjetivizado y subestimado porque obviamente es muy comercial y tienen pues muchos detractores, pero en nuestro caso creo que sí, o sea, fue una elección, esa ya es una elección más adulta, fui yo, por decirlo de alguna manera, la que incluí ese aspecto y le propuse eso a Pepa. Obviamente no creo que ella me hubiera dicho, no mamá, no me gusta, o sea, todo le parecía espectacular y por tanto lo empezamos a hacer. Pero sí que me parece que es un proyecto válido desde el punto de vista de poder, primero, empoderar la creatividad infantil y femenina de una niña con todo lo que ella crea alrededor del arte, llevarlo a una expresión tan global y tan social como es la moda en determinadas escalas y que encima puedas hablar de una causa de integración, de una causa de inclusión, de una causa que en definitiva es pues que podemos vivir, sufrir o tener de alguna manera u otra muchas personas, ¿no? Yo creo que esa sea, además Soy Pepa, ha venido para cambiarnos lo que es el concepto que se tiene sobre el hablar o no del autismo. Porque hay muchas etiquetas en este tema. Yo tengo amigas que tienen hijos y que no les gusta que se hable. No, yo entiendo que es un tema de privacidad. Yo en cambio he querido difundirlo, hablarlo, porque considero que ha ayudado que a otras personas encuentren ese diagnóstico, que lo pueden tener en el corazón, pero que no han dado el paso. El hecho de yo hablarlo, de yo normalizarlo, sin romantizarlo, porque las cosas como son, hay momentos muy duros, ha ayudado que muchos otros encuentren ese espacio. Yo creo que este proyecto de Soy Pepa, hablamos del autismo, nos vestimos de autismo y le damos esa presencia que tiene que tener en la sociedad como realmente la merece. El hecho de que tú ya lo lleves, de que tú te identifiques, de que no te dé vergüenza de decir soy autista o tengo un hermano autista o tengo una familia autista, lo que estás es teniendo una atención en el mundo con respecto a eso. Así que enhorabuena a ambas, gracias por darle forma y amor a este proyecto tan bonito. Y ya para finalizar, llevamos casi 2 horas de podcast, yo creo. Vamos a hablar de hacer un pequeño resumen, Lourdes,
desde los puntos importantes que creemos que tienen que conocer las familias con autismo que decidan emigrar aquí a territorio español. Yo me quedo con la primera parte que lo voy a decir siempre: empadronarse. Sí. Empadronarse siempre debe ser lo principal que haga una familia cuando ya está en territorio español, y ya esa parte se resume de qué recomendaciones puede darle en ese momento, cuando ya están empadronados, que tengan el diagnóstico, para que den sus primeros pasos para escolarizar ese niño y continuar con los procesos de adaptación en territorio español. Sí, perfecto. A ver, o sea, una vez está en territorio español, pues, o sea, tienes dos situaciones. Una, si tienes que diagnosticar al niño o si ya viene con un diagnóstico, ¿no? ¿Qué pasa? A veces vienen familias de fuera que tienen ya el diagnóstico y por tanto el problema es encajar ese diagnóstico con lo que se entiende aquí, ¿no? O sea que, y eso ha pasado, Navy, o sea, ha pasado personas que tienen diagnósticos de autismo que luego aquí en España no se lo validan. No se lo validan y tienen que, o sea, creen que ya con eso pueden, no. O sea, para lograr cualquier cosa necesitamos una homologación el informe médico, el informe médico público de España. Dar un informe que tengas de tu país de origen, pero tienes que tener el informe de aquí para que el informe oficial en España sea el que te abra las puertas para las siguientes solicitudes que vas a hacer. Correcto. Es como siendo abogada, somos abogadas en el mundo, pero hasta que no homologas el título en el lugar donde vas a ejercer, no es válido tu profesión. Entonces pasa lo mismo con un diagnóstico de autismo. Sí, que eso podríamos tener un largo debate de si es correcto o no. O sea, yo tengo mis dudas porque además quien siempre se perjudica es el niño. Es el niño, claro. Es el niño, porque es el que el tiempo no tiene para estar en este papeleo, ¿vale? O sea, ni los padres tampoco, pero hay centros, como el centro que yo fui al inicio, que son concertados, que no tienes que ir a la parte pública, pero que son concertados y te permiten un diagnóstico que tengas anterior, que ellos lo evalúen. Ahí no tienes que esperar tanto tiempo para un diagnóstico, y ese diagnóstico ya luego te vale para eso sí, pero si no tienes el informe médico público, no puedes acceder a para la capacidad ni a familia numerosa en el caso que la tengas, o sea, a todo lo que son determinadas ayudas públicas, que hay muchísimas. Sí. Y te diría, quizás yo no soy la persona más ducha en todas las ayudas porque no las he consumido todas por razones personales, creo que no lo necesito y he liberado, por decirlo de alguna manera, esas ayudas para otras personas, claro. y eso se llama el apoyo del cuidador. Entonces te dan una especie de sueldo por atender al niño. Claro, yo lo entiendo. O podrías tener un abuelo, siempre tiene que estar alguien cercano, eso existe. Claro. Y luego está, que no hemos hablado, el tema de la dependencia. Cuando ya le aplicas el grado de dependencia, es qué nivel de dependencia tienes y no puedes trabajar, hay que entenderlo. Vale. O sea, realmente se podría acceder a muchísimas más cosas de las que yo como mamá y como familia tenemos, ¿no? Pero lo básico, que es discapacidad, la tarjeta o el grado de discapacidad, y el de familia numerosa, si tienes más de 2 niños o un niño con autismo y otro sin autismo o con lo que sea, eso sí que sin un informe médico oficial de un hospital público no lo puedes acceder. Entonces yo creo que eso es lo principal. O sea, una vez empadronado, si puedes ir al hospital público, ya sea a través del centro de salud que te toque por la zona, o que vayas a una consulta que luego te derive al especialista, ahí sí que te pueden ya hacer los informes médicos para poder solicitar esto. Y lo mismo pasaría con el tema de educación. Si quieres que tu hijo tenga una plaza en un centro público, en un centro concertado, para lo que se llama plaza de integración, o que tenga su logopeda, que tenga su aulatea, que ya te los pone el propio Estado, el propio sistema, eso también necesita el informe de atención temprana, que es la única institución que te puede dar este tipo de informe. Estamos hablando de niños menores de 10 años. Claro, o sea. Sí, sobre todo en el caso que hablabas anteriormente de Amitea, es exclusivamente de 2 a 6 años. El que es en Gregorio Marañón, fuera de ese rango de edad, ya te corresponden otro tipos de centro que no va a ser especializado como el que se tiene si detectas el niño dentro de esas edades para que pueda tener una atención más especializada. Sí, yo creo que hay un elemento importante, porque a veces quizás todo esto es mucha información y si no son personas que quizás tengan consejo legal o apoyos o conocidos y están quizás como más perdidos. Hay una figura dentro del sistema que se llama el trabajador social,
que es muy importante, ¿vale? Yo no sé si tú has echado mano de ello o no. No, yo no lo he tenido, pero tampoco conozco. Yo tampoco, pero de hecho nos toca. Es decir, de hecho yo sí recuerdo que al principio del diagnóstico de Lourdes el trabajador social estaba como muy intenso porque está viendo si tú estás haciendo lo que te toca, porque hay papás. Habemos una especie de ayuda y de guía. De ayuda y de guía y también de vigilancia, para que el niño no esté desprotegido. Hay padres que no les importa. Sí. Y que tienen los niños sin diagnosticar o los niños sin atención. Familias quizás con determinados problemas incluso, entonces ese trabajador social incluso tiene hasta la obligación de visitarte en casa a ver que haya cosas bien, por ejemplo, quizás algunos barrios que tienen problemas, ¿sabes? De determinadas... Pero en el caso de un trabajador social, como ya nosotros teníamos ya terapeutas y hemos dado los informes, no era requerido porque ya veían todo el recorrido que veíamos teniendo con el niño y el nivel de atención, es decir, una sobreatención, ¿no? Nosotros tampoco, pero sí que mucha gente lo usa porque el trabajador social te ayuda en muchísimas cosas y incluso a veces te ayuda hasta decirte a qué lugares ir, platitas. Por ejemplo, yo con trabajadores social ha ayudado mucho a personas emigrantes que no hablan el español. Claro. Imagínate, personas de Filipinas, personas, lo conozco, porque les dan mucho apoyo, porque a veces es que, imagínate rellenar estas planillas y de todos estos formularios, si ya no hablas español es un problema. Entonces, esta figura es útil y a veces te la puede un propio bufete recomendar a dónde ir a verlo, a los trabajadores sociales o en las propias oficinas de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias a todos ustedes por quedarse aquí con nosotros. Y sobre todo a ti por escucharnos mutuamente y contarnos tu historia, por brindarnos un mensaje de esperanza. Sé que muchas familias se verán reflejadas en la experiencia y encontrarán en tus palabras el impulso para seguir adelante. Así que quiero agradecerte, ¿verdad?, este pequeño espacio para que tu equipo también viniera aquí con nosotros y pudiéramos compartir. Y así cerramos este episodio de un nuevo segunda temporada, por decirlo así, de Tolentino Podcast. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por seguirnos hasta este final y a quienes comparten la experiencia y conocimientos en este Tolentino Podcast. Gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Recuerden que información es poder y aquí hemos dado una cantidad de información valiosísima. Estamos para ayudarles y para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones. Nos escuchamos en el próximo episodio con temas más clave para la comunidad migrante. No olviden suscribirse, compartirlo y sobre todo, si eres familia TEA, no te olvides visitar la tienda de Soy Pepa, que vas a encontrar cosas chulísimas en las que te puedes sentir identificado. Y en ese momento en el que tú no quieres hablar, que yo estaba viendo en estos días un letrero que andaba una mami, tengo un hijo autista, pues aquí no tienes que tener el letrero porque ya esto ya habla por sí solo y sabes que realmente tienes una familia TEA que es importante. Así que hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Gracias.